La clase de hoy no es tema, es una clase que decidimos empezar a hacer hace como unos 2 semestres, 3 semestres, no me acuerdo muy bien hace cuánto. Y es una clase que la llamamos Tips para el proyecto final porque es donde les contamos como todo lo que nosotros esperamos que sea el proyecto final. Entonces, hoy no vamos a ver, no es un tema que se vaya a evaluar, no es un tema que vayamos a preguntar en algún momento. Es más una clase para que ustedes sepan cómo esperamos nosotros que presenten ustedes el proyecto final. Y también para que sepan cómo vamos a organizar las clases de aquí en adelante, porque muchas de las clases están destinadas a trabajarle al proyecto. Entonces, esa es la idea de esta clase. Entonces, yo lo que les pido es, esta clase la hicimos por y para ustedes, para que no les surjan tantas dudas cuando están haciendo el proyecto, sino que de una vez sepan cómo hay que estructurarlo y cómo hay que hacerlo. Entonces, pues yo sé que prestar atención en una clase virtual es más difícil que prestar atención en una clase eh, presencial y más cuando soy yo la que va a hablar la hora y media. Hoy sí voy a hablar yo la hora y media, va a ser muy poca la participación por parte de ustedes, pero sí les agradezco que traten de poner la mayor atención posible porque es por ustedes el objetivo de esta clase, o sea, que logremos entender qué es lo que esperamos nosotros que presenten ustedes en el proyecto y pues que eso lo tengamos claro. Si les van surgiendo dudas, les agradezco que porfa me las vayan haciendo una vez, o sea, a medida que voy dando las ideas y las pautas, me vayan haciendo de una vez las preguntas para que no vayan a quedar dudas de lo que estoy mostrando, sino que de una vez vamos evacuando los temas. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación? Sí, profe, ya se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de unos cambios que hicimos en la programación del curso. Estos cambios los hicimos pensando en que le trabajen más al proyecto y también pensando en que hay dos grupos que tienen clase lunes festivo y entonces para que esos grupos no estuvieran en desventaja y nos tocara reponer clase ni nada, entonces hicimos los siguientes cambios. Estos cambios están subidos en Virtual, están subidos en Moodle, pero quisimos traer aquí lo que es las semanas que hacen falta para que lo tengan presente. Entonces, estamos en la semana 12, hoy tenemos nuestra primera sesión que son tips para proyecto final, y en la sesión 2 vamos a tener la asesoría que es obligatoria para el proyecto final. Esa asesoría que es obligatoria, como ya se los dijimos, es una reunión con cada grupo según horario enviado al correo de los estudiantes. Entonces, según el horario que les mandamos por correo electrónico, pues yo me voy a reunir con cada grupo 10 minuticos para mirar qué han avanzado, orientarlos con la definición de las variables, orientarlos con los conjuntos, orientarlo con lo que lleven para que pues empiecen como por un camino mucho más guiado. Esa asesoría es obligatoria, como ya se les dijimos en el correo. Semana 13, la semana 13 está destinada 100% al proyecto. Entonces tenemos una clase que va a ser trabajo independiente del proyecto, que sería la clase del martes, y asesoría para proyecto final, que sería la clase del jueves. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, y eso sigue en otras semanas, entonces voy a explicar. Asesoría para proyecto final, o sea, ¿cuál es la idea? Que siempre que haya algo de trabajo, o sea, que diga algo proyecto final, que ustedes se dediquen esa hora y media a trabajarle al proyecto. O sea, que se reúnan con su grupo y le trabajen al proyecto en esa hora y media. Pero en algunas de esas sesiones habrá también minutos que se reúnan con profesores y en otras minutos en las que no. Entonces, ¿cuándo hay minutos en los que se reúnen con los profesores? En las que dice asesoría obligatoria para proyecto final, que ya saben el horario porque se los mandamos por correo electrónico. También va a haber otro momento en los que se van a poder reunir con profesores, que es en las clases que dice asesoría proyecto final, es decir, en la segunda sesión de la próxima semana y en la segunda sesión de la siguiente, o sea, de la semana 13 y semana 14 en la segunda sesión, o sea, los días jueves
también van a poder pedir asesoría con profesores. ¿Cómo va a funcionar esa asesoría? Los días viernes vamos a mandar un correo con unos links donde ustedes se van a poder inscribir a la asesoría. Van a estar todos los horarios disponibles y cada grupo se anota en el horario que quiera. Importante que cuando reciban el correo se anoten lo antes posible porque pues los horarios se van agotando, porque en cada horario solo se puede anotar un grupo y eso es el pues primero que se anote, pues primero el que puede meterse ahí. ¿Listo? Hay otras dos clases que son trabajo independiente del proyecto. No va a haber clase y tampoco va a haber asesorías con profesores, pero la idea es que cada grupo asesor trabaje en el desarrollo del proyecto. Cuando digo que no hay asesoría con profesores, es que no vamos a tener inscripción para que se anoten. Pero si ustedes a la hora de clase me escriben y me dicen, profe, tenemos una duda, yo con mucho gusto en esas sesiones los atiendo. ¿Cuándo son esas sesiones? El martes de la semana del 2 al 7 de noviembre y el martes de la semana del 16 al 21 de noviembre. ¿Listo? Adicionalmente, en la semana 13, 14 y 15, o sea, a partir de la próxima semana, van a haber asesorías con los monitores, pero para las asesorías con monitores también se deben inscribir. Entonces pasa lo mismo que con esta asesoría con profesores. Les mandamos un link, va a decir, este es el link de profesores, este es el link de monitores y ustedes se inscriben para recibir asesoría. ¿Listo? Importante, existen esos espacios de asesoría con profesores, existen esos horarios de asesoría con monitores, pero no quiere decir que sea el único momento en el que ustedes le puedan preguntar a un profesor o a un monitor. Ustedes nos pueden preguntar en cualquier otro momento y si nosotros tenemos la disponibilidad, también los vamos a atender. Simplemente abrimos esos espacios dentro del horario de clase para que ustedes tengan más facilidad para preguntarnos. ¿Alguna pregunta de estos cambios que hubo en la programación? ¿O de lo que les acabé de contar de cómo van a funcionar las asesorías? Bueno, ¿no? No, profe. Listo. Perfecto. Entonces vamos ahora a hablar de recomendaciones que tienen que ver con el proyecto. Entonces, lo primero fue el cambio que hicimos en el porcentaje de notas del tercer tercio. Este cambio lo hicimos pensando en que ustedes se van a dedicar mucho al proyecto y la idea es que esa dedicación se vea reflejada en la nota. Entonces, cambió un poco los porcentajes de notas. Ahora el examen final va a estar compuesto solamente por el proyecto, por lo que es el proyecto en general. Tenemos una sustentación individual que va a valer el 20%, que ahorita explico un poco qué es esa sustentación individual, una sustentación grupal que vale el 25% y el artículo que vale el 35%. Y un taller, que ese taller vale el 20%. O sea, el 80% del tercer tercio es el proyecto final. Entonces, la idea es que le trabajen muy a conciencia para que ese resultado se vea reflejado en la nota final. Fechas importantes. Entonces, estas fechas ya se las habíamos dado en la primera semana, perdón, en la primera semana de clase no. Cuando les entregamos la guía general del proyecto, ya les habíamos entregado estas fechas, pero se las traemos aquí para que vuelvan a recordar cuándo pueden entregar el proyecto. Entonces, lo primero es que sepan que hay 3 fechas para entregar el proyecto y que si alguien no lo presenta en alguna de esas 3 fechas, pues la nota que recibirá será una nota de 0. O sea, hay como 3 opciones para entregar el proyecto. La idea es que lo entreguen en alguna de esas 3 y si no, pues ya lamentablemente la nota sería una nota de 0. ¿Cuáles son esas posibles fechas? Entonces, las posibles fechas son el miércoles 11 de noviembre, que serían la semana 14, sería dentro de 2 semanas, entre las 4 y 4:30 p.m. En esta fecha se calificará el informe sobre 5.5. ¿Cuál es la idea de tener esta fecha? La idea de tener esta fecha es que para aquellos grupos que trabajen con mucha atención y mucha dedicación, más de la que nosotros creemos que van a tener y lo puedan tener antes, pues tengan la opción de que se los califiquemos sobre 5.5. Ahorita yo les voy a mostrar todo el contenido del proyecto, o sea, qué es todo lo que tienen que entregar.
Entonces, ustedes se van a hacer una idea de dimensionar lo que tienen que entregar. Yo les hago una recomendación, y es que si lo van a entregar sobre 5.5, antes de entregarlo, pídanle a un profesor que les eche un vistazo general de lo que van a entregar para que el profesor les diga si considera que ya está completo o no. ¿Por qué razón? Porque a veces se apresuran por entregarlo antes y de pronto si lo hubieran trabajado una semana más, una semana y media más, hubieran tenido una mejor calidad de trabajo. Entonces, por eso, pues creo que es recomendable que un profesor lo revise antes. Si el profesor lo revisa y les dice que considera que sí, pues entonces muy bueno que lo entreguen aquí y se calificaría sobre 5.5. Si no tienen la opción, o sea, si no alcanzan a que un profesor los revise y ustedes no están 100% seguros de que esté completo, yo les recomendaría que mejor esperen y lo entreguen en la semana del lunes 16 de noviembre, que es la semana 16, entre las 10:30 y las 12, y en esa fecha se calificará el informe final sobre 5. Nosotros esperamos que la mayoría de grupos se entreguen aquí y que si no, que hayan entregado antes. Eso es lo ideal. ¿Por qué les digo que de pronto se esperen un poco más? Porque yo siempre hago una reflexión y es que es mejor sacarse 5 sobre 5 que sacarse 3.5 sobre 5.5. Entonces de pronto ese esfuerzo adicional de unas semanitas más vale la pena para poderse sacar el 5 completo. Sin embargo, si ustedes creen que ya lo tienen completo y con todo lo que vamos a hablar ahorita para el miércoles 11 de noviembre, pues perfecto, lo entregan el 11 de noviembre. Hay una última fecha que no es una fecha ideal, nos gustaría que nadie lo entregue en esa fecha, pero es para aquellos que hayan tenido algún problema el día lunes 16 de noviembre, porque esto es un link que se va a subir a Moodle y pues está habilitado desde las 10:30 hasta las 12, o sea, no está habilitado en otro momento. Entonces, si a las 12 en punto se cierra y si algún grupo no alcanza a subir el proyecto, pues tiene una última oportunidad que subirlo el martes 17 de noviembre entre las 8:30 y las 9, y en esa fecha el informe se calificará sobre 3. O sea, les calificamos, es como una opción para no ponerles 0 y lo calificaríamos sobre 3. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las fechas. ¿Qué deben entregar en esas fechas? O sea, en cada una de esas fechas, en alguna de esas fechas, tienen que entregar el trabajo. ¿Qué es lo que esperamos que entreguen ustedes de trabajo? Entonces dice, en la fecha y hora que el grupo desee entregar, deben subir a Moodle, entonces va a estar habilitado un link en Moodle, una tarea, en la tarea correspondiente. Entonces va a estar habilitada una tarea para cuando le entreguen sobre 5, otra para 5 y otra sobre 3. Entonces se tienen que fijar que la estén subiendo en la tarea que es. Y lo que tienen que entregar es una carpeta comprimida. Importante, aquí les vamos a decir, les voy a explicar cómo se deben llamar esos archivos. Esta presentación que yo la subo también aquí en Teams, igual va a quedar grabada la presentación en YouTube, para que cuando estén haciendo el informe y lo vayan a entregar, recuerden estos nombres, porque así vamos, o sea, si no marcan las cosas como tienen que marcarlas, o sea, si no le ponen el nombre al archivo como tiene que ser, pues tendrá una penalización en la calificación. Entonces, para que tengan presente que tiene que llamarse de una manera específica. Entonces, lo que van a tener que subir a Moodle es una carpeta comprimida, ya sea un .zip o un .rar, y el nombre de esa carpeta debe ser grupo y el número de su grupo asesor. Ustedes ya saben, cada uno de ustedes, cada uno de los grupos, qué grupo asesor son. Entonces le ponen el nombre. Entonces aquí hay un ejemplo. Si son el grupo 1, pues tendrían que llamarse grupo 1 y la carpeta grupo 1 y .zip o .rar, dependiendo en cómo lo hayan comprimido. ¿Qué debe contener en el interior esa carpeta? Entonces, lo primero es que debe tener el artículo en PDF, o sea, el artículo científico que ustedes tienen que entregar. Ese artículo tiene que llamarse G y el grupo de asesor, entonces, por ejemplo, G1 artículo, así se debe llamar el artículo. Deben entregar el código de GAMS que soporta las decisiones que ustedes tomaron, entonces, deben entregar ese código, importante que sea el archivo .gms, o sea, que se fijen que la extensión de ese archivo es .gms,
Y el nombre del modelo debe ser G, el número del grupo, modelo. Entonces, por ejemplo, G1 modelo. ¿Qué más deben entregar? Deben entregar una presentación que es la que van a usar el día de la sustentación en la sustentación grupal. Es la presentación que van a utilizar en el momento de la sustentación grupal. Y esa presentación son ayudas audiovisuales y debe llamarse G, el número del grupo asesor, presentación. Entonces, G1 presentación. Adicionalmente, puede que entreguen dos cosas más. Una que son archivos de Excel o anexos. El archivo de Excel que puede que tengan que entregar es si ustedes deciden exportar los datos de Excel a GAMS. Ahorita no me van a entender muy bien qué quiere decir esto de exportar los datos de Excel a GAMS, pero ahorita que lo explique, me devuelvo para que entiendan cuál es el archivo que tendrían que entregar en ese caso. Y anexos, porque dependiendo si ustedes tienen anexos en su artículo, porque no les alcanza la información para ponerla en el artículo completo y generan anexos, pues esos anexos también tendrán que adjuntarlos al correo. Al correo no, perdón, al archivo al archivo, a la carpeta zipiada que tienen que subir a Moodle. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora a hablar de tips para la formulación del modelo, del proyecto. O sea, ustedes ya empezaron, ya están pensando en variables de decisión, pero aquí les vamos a dar ciertos tips para que los tengan presentes y les sirvan para trabajarle al proyecto. Entonces, lo primero es un tip que yo ya les di el jueves pasado, pero pues que es importante que se los volvérselos a repetir, y es que ya vimos todos los temas que van en el proyecto. Por lo tanto, pues ya pueden empezar a formular, o sea, ya tienen todo el conocimiento necesario para el proyecto. Les recomendamos, esto es una recomendación, pues vale la pena hacerla y espero que ojalá todos la cumplan, y es que utilicen todas las clases destinadas para trabajarle al proyecto. O sea, si ustedes miran en este corte, todas las semanas tenemos clase para trabajarle al proyecto. Es más, la próxima semana, las 3 horas de clase son para trabajarle al proyecto. Entonces, utilicen esas horas para trabajarle al proyecto y no se dejen colgar con la realización del mismo. La otra recomendación que les hacemos es que formulen su modelo siguiendo un orden que todos los integrantes del grupo tengan claro. Si ustedes van a definir unos conjuntos, van a tener unas variables de decisión, unas restricciones, que todos tengan muy claro cuando vean lo que han formulado, el orden que están siguiendo. Que si yo les pregunto en alguna asesoría, para ustedes, ¿qué es el conjunto J? Que todos tengan claro que el conjunto J, por decir cualquier cosa, son los médicos. ¿Por qué razón? Porque no siempre en todas las asesorías están todos. Y entonces a veces se dificulta para nosotros ayudarlos a resolver dudas si no tienen claro qué representa para cada uno de ustedes un conjunto o un parámetro o un vector o alguna cosa. Otra recomendación importante y es que no esperen a tener toda la formulación terminada para empezar a incluirla en GAMS. Pueden ir comprobando si en los resultados se cumplen todas las condiciones de la parte que llevan formulada. Entonces, muchas veces ustedes quieren saber que ya tienen la formulación perfecta y ahí sí empezar a meter en GAMS. No es recomendable. A medida que ustedes, no sé, ya validaron conjuntos, entonces van metiendo los conjuntos. Ya validaron alguna variable, van metiendo esa variable. Restricciones las van metiendo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes van paso a paso, va a ser luego más fácil, si llegan a tener algún error en GAMS, detectar dónde está el error, a que si esperan a meter todo y ahí sí compilar. Si ustedes van paso a paso compilando y paso a paso mirando que todo les esté funcionando, luego va a ser más fácil para ustedes el desarrollo del proyecto. Esta siguiente recomendación es una recomendación, las dos siguientes recomendaciones son recomendaciones más para facilidad del paso de datos a GAMS. Entonces, para la construcción de las matrices de cubrimiento que requiere el proyecto, recomendamos usar tablas dinámicas en Excel.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto tiene varias matrices de cubrimiento, o sea, va a usar varias matrices de cubrimiento. Entonces, matrices de unos o cero o de datos y cero. Entonces, recomendamos que usen tablas dinámicas para construir esas tablas. ¿Qué es eso? Que no se pongan a construir las tablas de manera manual. ¿Por qué razón recomendamos que no lo hagan de forma manual? Porque corren el riesgo de cometer errores. Entonces ponen un 1 donde iba un 0 y eso ya va a hacer que les cambie completamente la formulación. Si ustedes lo hacen con tablas dinámicas en Excel, pues eso les facilita después la construcción les facilita la construcción de tablas dinámicas, de las matrices de cubrimiento. Si no saben cómo usar tablas dinámicas, porque de pronto eso pasa, pueden consultar a los monitores saben cómo hacer tablas dinámicas en Excel, o pues consultar tutoriales en la web. O sea, ustedes buscan en YouTube, en Google, cómo hacer una tabla dinámica y les aparecen 1000 tutoriales, 1000 videos, etcétera, etcétera. El semestre pasado, los estudiantes del capítulo de Ingeniería Industrial de la escuela hicieron unos en vivo donde enseñaban cómo utilizar, cómo crear matrices de cubrimiento en Excel, y muchos otros aspectos de cosas que facilitan la elaboración del proyecto. Entonces nosotros les pusimos aquí el link donde los estudiantes del capítulo hicieron esa capacitación. La única aclaración, si se van a ver el video de las tablas dinámicas, es que ese video arranca en el minuto 6. ¿Por qué? Porque fue el primer en vivo que hicieron y tuvieron como problemas de sonido, de conexión, de algunas cosas tuvieron. Entonces, de pronto, si ustedes empiezan a ver el video, van a ver que está en silencio por mucho tiempo y van a creer que es que el video está dañado y no, pues lo que pasa es que son los 6 primeros minutos que no están de forma correcta. ¿Listo? Este otro tip también es un tip muy importante y es que existe la forma de leer directamente conjuntos, parámetros y tablas de Excel a GAMS y de exportar los resultados de GAMS a Excel. Esto lo pueden buscar en los manuales de GAMS o en videos en YouTube. Puede ser de gran ayuda para la elaboración del proyecto. ¿Qué es esto? Que nosotros hasta el momento sabemos cómo pasar conjuntos, parámetros y tablas escribiéndolas en GAMS. Pero ¿qué pasa? Que el proyecto tiene muchos conjuntos, muchos parámetros, muchas tablas y ponerse a pasarlas quita tiempo. Entonces existe la manera de no tener los archivos, o sea, no poner conjuntos, parámetros y tablas, meterlas a GAMS, sino tener un archivo en Excel organizado de una manera específica y con líneas de código decirle a GAMS que lea ese archivo de Excel y me traiga los datos. Eso hay manera de hacerlo. Entonces, nuevamente, si lo quieren hacer, el capítulo hizo unos videos, entonces aquí está en este link explicado cómo tener los datos en Excel y exportarlos a GAMS. El video dura como 10 minutos, no dura más, y es un video súper sencillo, con eso lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué otra posibilidad hay de exportar los resultados de GAMS a Excel? Nosotros leemos siempre nuestro archivo LST y ahí miramos los resultados, pero hay manera de decirle a GAMS que nos genere un Excel con la información que hay en el LST. Entonces, eso también nos facilita la parte de crear los resultados de nuestro modelo. Si los resultados ya me los bota GAMS directamente en Excel, pues luego volver esos resultados bonitos y con colores y que me queden organizados va a ser mucho más sencillo. Entonces también existe un video que es para pasar de GAMS a Excel y les va a servir. Importante, estos dos tips son recomendaciones que nosotros les hacemos. Si alguien no las quiere usar y quiere hacer las tablas dinámicas a mano y no leer los datos de Excel a GAMS, sino de GAMS a Excel, sino tener únicamente su archivo de GAMS y ahí tener su modelo y ya lo pueden hacer. Es una recomendación porque a veces es mejor gastar tiempo viendo los videos y aprender cómo se hace que tener que pasar mucho tiempo pasando una tabla, verificando que la tabla me quedó bien pasada,
que los datos no se me corrieron, que todo quedó alineado. A veces esa carpintería en GAMS toma mucho tiempo, pero repito, es decisión de cada grupo si lo quiere hacer directamente en GAMS o si decide usar la herramienta de pasar los datos de Excel a GAMS y de GAMS a Excel. Si deciden que los conjuntos, parámetros y tablas van a estar en Excel y los van a leer en el GAMS, este es el archivo de Excel que les estamos pidiendo que adjunten en lo que van a entregar el día que van a entregar el proyecto final. Ese es el archivo de Excel que les pedimos, porque si no, nosotros no tendríamos luego la manera de correr su modelo para verificar que está correcto si no tenemos el archivo de Excel. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces ya vimos cómo ir trabajando en el modelo y cómo meter el modelo a GAMS. Y ahora vamos a ver las condiciones mínimas del artículo, lo que pedimos que entreguen ustedes en el artículo. Como ya les mostré en los porcentajes de notas, el artículo vale el 35% del tercio, o sea, tiene un gran valor en la nota del tercio. Entonces, lo primero es que ustedes entiendan que lo que les estamos pidiendo no es un informe de un proyecto a lo que están acostumbrados ustedes a entregar, sino que queremos que ustedes entreguen un artículo científico que es como la base de su investigación. Y por eso aquí les voy a mostrar el contenido que tiene que tener ese artículo. Entonces, lo primero es que debe ser máximo de 16 páginas tamaño carta, o sea, no puede exceder 16 páginas. El cuerpo del artículo. Si tienen anexos, los anexos sí pueden exceder las 16 páginas, pero el cuerpo del artículo tienen que ser 16 páginas. Les pedimos que sean en un tipo de letra específico que está en News Roman, tamaño 12, y aquí están las márgenes que debe tener el documento. Acá hay como un ejemplo de artículo que igual este ejemplo lo subimos en Virtual, pero ahorita lo vamos a mirar. Como para que vean cómo se estructura como el artículo. ¿Cuál es el contenido que tiene el artículo? El contenido tiene como mínimo estos aspectos que están aquí. Título, autores, resumen, palabras claves, introducción, antecedentes, formulación del problema, resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias. Eso es lo que debe contener el artículo. Pueden anexar información adicional que consideren pertinente, siempre y cuando esté referenciada de forma correcta en el artículo. Entonces, ustedes pueden tener anexos, pero para que esos anexos nosotros los leamos y los tengamos en cuenta, los tienen que referenciar en las 16 páginas que son el artículo como tal. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos ítems que tiene el artículo para entender qué es lo que va en cada uno de esos ítems. Entonces, lo primero que tenemos es el título. Y entonces lo primero es que como esto no es un informe, sino que es un artículo científico, el título no es proyecto optimización de operaciones. El título tiene que ser un título llamativo y debe ser explícita la herramienta de optimización usada. Cuando alguien lea el título de su artículo, debe ser claro el problema que están solucionando y la herramienta de optimización. O sea, cuando uno lea el artículo, debe ser claro qué problema, perdón, el título debe ser claro qué problema se está solucionando y qué herramienta de optimización están utilizando. Cuando hablamos de herramienta, es que digan si es un modelo de programación lineal, si es un modelo de programación entera binaria, y un problema de programación entera mixto. O sea, de eso es que hablamos cuando hablamos de la herramienta de optimización. Luego deben ir los autores. En los autores tienen que poner el nombre y apellido de cada uno de los integrantes del grupo, sus correos electrónicos y la filiación. ¿Qué va en la afiliación? Lo que tienen que poner en la afiliación es que ustedes escriben ingeniero industrial o ingeniero electricista, dependiendo de la carrera a la que pertenezcan, y ponen Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Voy a poner ahí puntos suspensivos. Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Eso es lo que va en la afiliación. Entonces, vamos a ir a mirar el artículo que les vamos a subir de ejemplo para que miren cómo se estructura el título y la parte de los nombres de los autores y la afiliación. ¿Ya están viendo el artículo? Sí, profe. Listo. Entonces, este artículo, Sí, ¿no sea se el ve? único. ¿Señor? Yo en mi caso no lo veo, no sé si sea el único, profe. Yo sí lo veo, profe. Ah, ya cargó, profe. Vale, debes tener de pronto que está lenta un poquito la conexión, pero ya te cargó, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, este artículo está en inglés, entonces pues el nombre está en inglés. Aquí vamos a solucionar un problema de transporte de colegios en Bogotá, entonces acá está el tipo de problema, y este título tiene un problema, miren, aquí está en español, y este título tiene un pequeño problema, y es que dice que es usando optimización, y es usando optimización, pues es como muy general, entonces digamos que aunque el título es un título llamativo, hace falta especificar qué tipo de optimización se está utilizando, si es un problema de programación entera binario, entero mixto, etcétera, etcétera. Listo. Luego, ¿qué hicimos? Pusimos los nombres de los autores, entonces acá están los nombres de cada uno y sus apellidos, y luego miren que en cada nombre de cada autor hay como una letra, entonces aquí éramos 2 personas de la escuela y una persona de la sabana, entonces tenemos la misma letra los de la escuela, y entonces dice Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y están los correos. Entonces, lo que les digo, aquí tiene que decir no solo Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, sino estudiante de Ingeniería Industrial, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, o estudiante de Ingeniería Eléctrica, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va en el título y en los autores. Luego viene una parte del artículo que es la parte del resumen. Entonces, en un artículo científico se pide que el resumen esté en inglés y en español, pero nosotros en este curso se los pedimos únicamente en español. O sea, solo tienen que escribirlo en español para que no gasten hojas poniéndolo en ambos idiomas, solamente en español. No más de 300 palabras, o sea, no debe ser más de 300 palabras. ¿Y qué es el resumen? Es, como su nombre lo dice, es un resumen de todo lo que tiene el artículo. Debe introducir al lector y responder al menos las siguientes preguntas. Entonces, el resumen de un artículo es un párrafo o 2 párrafos por mucho, que cuando uno lo lea, se conteste todas estas preguntas. ¿Qué problema se está estudiando? ¿Por qué es interesante ese problema? ¿Qué métodos o experimentos aporta este artículo? ¿Qué resultados se obtienen? ¿Y cuál es la conclusión o demostración principal? Entonces, aunque el resumen va al comienzo del artículo, el resumen solo se escribe cuando ya se tienen los resultados, porque miren que debo escribir los resultados más importantes, ahí no pueden ir todos los resultados, sino los resultados más importantes. ¿Y cuál es la conclusión o demostración principal? O sea, ¿qué es lo que yo encuentro más llamativo en nuestro problema, en el problema que estamos solucionando? Listo. Después del resumen viene algo que se conoce como palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Las palabras claves son palabras que se usan para encontrar el artículo en un buscador. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes cuando están pensando en las palabras claves, que piensen en Google. O sea, ¿qué palabras pondrían ustedes en Google para que al ponerlas les aparezca el artículo que ustedes están escribiendo? Esas son las palabras claves. Y no necesariamente solo una palabra, sino la combinación de 2 o más palabras. ¿Listo? Entonces, nuevamente me voy a ir al artículo que les tenemos de muestra. Y acá están, digamos, las palabras clave. Digamos, está el resumen. Miren que es algo corto.
Y acá están las palabras claves. Entonces, miren que las palabras claves no es una palabra, sino que dice, por ejemplo, ruteo de buses escolares. Es la combinación de 2 o más palabras. ¿Listo? Bueno. Nos vamos ahora bueno, acá hay una observación y es que decimos que la forma del artículo es importante, o sea, la estética, el orden es importante. Uno diría que eso sobra, pero lo mencionamos porque nos ha pasado en ocasiones que entregan artículos en un desorden que es imposible leerlos. Y la mayoría de veces que eso pasa es porque intentan hacerlo a 2 columnas. O sea, como el que les estamos poniendo de ejemplo tiene 2 columnas, intentan hacerlo a 2 columnas. Que nosotros no exigimos que sea a 2 columnas, puede ser a una sola columna y les queda súper organizadito, súper bonito, entonces perfecto, déjenlo a una sola columna. Si alguien lo quiere hacer 2 columnas, pues que entonces sea consciente que tiene que quedar alineado todo y que tiene que quedar bien. Mi recomendación es que lo hagan a una sola columna para que no, ¿por qué? Porque ajustar las expresiones matemáticas a una sola columna usualmente es muy difícil, entonces es mejor que lo hagan una columna y ya. Vamos a hablar ahora de la parte de la introducción del artículo. ¿Qué va en la introducción? Deberá dar una idea de lo que se encontrará en el artículo y cómo está estructurado. Yo siempre digo que la introducción son 2 cosas. Hablar de la problemática a solucionar y que también es una tabla de contenido narrada. ¿Qué quiere decir? Que me va a narrar de forma amigable, o sea, me va a contar de forma amigable qué voy a encontrar yo en mi artículo. O sea, cómo está estructurado el artículo. Entonces, nuevamente me voy a ir al artículo. Esta introducción es un poco larga porque el problema que nosotros estábamos estudiando en este artículo era un problema difícil de solucionar y el contexto era complicado, pero quiero que se concentren en este último párrafo que está de nuestra introducción, porque ahí muestra como lo más importante. Dice cuál es la contribución del paper, o sea, cuál es el problema que está analizando, y aquí luego dice, este paper está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta una revisión de la literatura, la sección 3 presenta el modelo de formulación propuesto, la sección 4 presenta un problema heurístico, una solución heurística, y la sección 5 muestra los resultados computacionales, o sea, me está contando de forma narrada qué me voy a encontrar en el artículo. Eso esperamos nosotros que tengan ustedes en el artículo que nos van a presentar en su introducción. Listo. Nos vamos ahora a la parte de antecedentes. Siempre que uno hace un artículo científico, hay una parte que se llama revisión de la literatura o estado del arte. Nosotros no la llamamos de esa manera porque no logramos, o sea, lo que hacemos en este artículo, en nuestro artículo, es muy pequeño para considerarle un estado del arte. Pero ¿qué es lo que se hace en esa parte? Lo que se hace es mostrar artículos donde se hayan solucionado problemáticas similares, explicar cómo se solucionaron y la relación que existe con el problema que ustedes están solucionando. Entonces, lo que van a hacer ustedes es buscar artículos que hayan solucionado problemáticas parecidas a la que están solucionando ustedes y van a contar cómo solucionaron esa problemática y la relación que existe con lo que ustedes están haciendo. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay? ¿Si utilizan el mismo método de optimización o si utilizan otro método completamente diferente? Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar en los artículos. ¿Qué deben consultar? Cuando uno hace una revisión de la literatura o un estado del arte, debe consultar por lo menos 15 artículos. Nosotros solo les estamos pidiendo que consulten 3 artículos y que mínimo uno de esos artículos sea en inglés.
Entonces, para orientarlos en esa búsqueda de los artículos, les estamos dando posibles palabras claves para realizar la búsqueda. O sea, que no se enfrenten ustedes a buscar a la de Dios, sino que utilicen estas palabras claves para realizar la búsqueda. Entonces, palabras claves pueden ser asignación de pacientes a cirugías, modelo de programación entera, asignación de personal médico, modelo de programación entera mixta, programación cirugías. Ese tipo de palabras pueden utilizar para realizar la búsqueda de los artículos. Pregunta, les dije que no iban a participar, pero creo que aquí vale la pena hacer esta pregunta. Estas palabras claves que les estamos dando para realizar la búsqueda de artículos parecidos a lo que ustedes van a solucionar, ¿les sirve para otra parte del artículo? Que ya la expliqué. ¿Cuál parte? ¿Ni idea? El resumen, profe. Después del resumen. ¿Qué va después del resumen? Las palabras claves. Las palabras claves. Entonces, estas palabras claves que les estamos dando nosotros para que orienten su búsqueda, pueden usarlas tal cual en sus palabras claves de su artículo. Ya se las estamos dando, ya les estamos diciendo cuáles son las palabras claves. Entonces, las pueden poner tal cual. ¿Listo? Bueno. Bueno, estas palabras claves se las estamos dando en español, pero como tienen que hacer también encontrar artículos en inglés y a veces es más fácil encontrarlos en inglés, pues simplemente escriben esas frases en inglés y buscan en inglés. ¿Listo? Bueno, luego viene la parte de formulación del problema matemático. Entonces, ¿qué es la parte de formulación del problema? Es el modelo matemático en contexto con su respectiva explicación. Entonces, lo más importante es que aquí vamos a poner conjuntos, parámetros, variables de decisión, restricciones, pero también va a haber la explicación de las expresiones matemáticas que estamos utilizando para que el modelo esté completo en el artículo científico. Entonces, ¿cómo se estructura la parte de formulación del problema? Entonces, voy a mostrar el artículo que tenemos para que se hagan una idea de cómo es la estructura, cómo se estructura. Entonces, empieza la parte de formulación del modelo. Entonces, lo primero es que uno no escribe conjuntos y arranca definiendo los conjuntos, sino que la parte de los conjuntos lo define en un párrafo, ¿sí? Entonces, uno define los conjuntos como explicadito, como habladito. Entonces, no pone I igual a 1 a 10, que son mis pacientes, sino que escribe, dado el conjunto I equivalente a los pacientes y el conjunto J equivalente a las enfermeras, estoy diciendo un ejemplo, pero lo va escribiendo como en un párrafo narradito. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Qué puede ir qué va en el artículo y qué va en antecedentes? Entonces, perdón, en anexo, porque si no les queda muy grande lo que van a poner en el artículo y no les cabe la información. Entonces, ustedes empiezan a definir los conjuntos. Entonces dice, sea el conjunto y pacientes, pero yo tengo que decir que ese conjunto varía de 1 a 30 y que el 1 es el paciente X, el 2 el paciente Y, etcétera, etcétera. O sea, tengo que decir cómo está conformado mi conjunto. Entonces, en el artículo simplemente escribo sea el conjunto y pacientes, ver detalle, anexo tal. Y en el anexo tal está la lista de todos mis pacientes. Y así defino los conjuntos. ¿Listo? Luego viene la parte de parámetros. Entonces, recuerden que los parámetros es la información que uno conoce, vectores, tablas o escalares. Entonces, lo mismo, no se escribe un título que diga vectores o un título que diga parámetros o tablas, sino que en un párrafo se escriben qué son los vectores, qué son los parámetros. Entonces, nuevamente, ¿qué va en el párrafo para que no sea tan largo y qué va en un anexo?
Entonces me voy a ir un momento a la presentación para que aquí sí escribirlo y que vean. Entonces, por ejemplo, en el párrafo yo escribo, sea cubrimiento, digamos que tengo una matriz que se llama cubrimiento IJ. Entonces digo, sea cubrimiento IJ1 si el paciente I, estoy poniendo cualquier ejemplo, se hace la cirugía J, y luego empiezo a escribir los otros, pero entonces, ¿qué pasa? Ese cubrimiento, para que esté completamente definida mi matriz, a mí me hace falta escribir que cubrimiento IJ y poner la matriz que es ese cubrimiento IJ, o sea, poner los unos y ceros de mi matriz. Entonces, en el artículo va esta parte, o sea, yo escribo el nombre de la tabla y explico qué tiene la tabla y puedo decir ver anexo XX y que esto aparezca en el anexo. O sea, que la matriz aparezca en un anexo. Pero el nombre de la tabla o el vector o la matriz aparece en el artículo y su explicación también. ¿Listo? Bueno, luego viene la parte de definir las variables de decisión. Pero nuevamente, las variables de decisión no se escriben como variables de decisión y empieza la lista, sino que nuevamente en algún párrafo, en un párrafo, se escribe lo que son las variables de decisión. O sea, se ponen narraditas, habladitas, lo que son mis variables de decisión. Entonces, digamos acá dice, las variables de decisión en este modelo son las siguientes. Y se explica cuáles son las variables de decisión. ¿Listo? Luego, si viene la parte de función objetivo y restricciones, digamos que en esa parte la manera de escribirlo sí es como estamos acostumbrados a escribirlo. Escribimos la expresión matemática, pero no solo se escribe la expresión matemática. Miren que digamos aquí tengo la explicación de la función objetivo, la expresión matemática, sino que también explico qué es la expresión matemática. Entonces aquí tengo explicado minimizar z, pero en el párrafo anterior estoy diciendo qué es mi función objetivo. Entonces dice la función objetivo y usualmente se marca con un numerito para luego poder hacer referencia en dónde está mi función objetivo y explico lo que significa mi función objetivo. ¿Listo? Y lo mismo para las restricciones. Entonces miren que hay un listado de restricciones. Cada una de esas restricciones tiene un número y explico entonces esa ecuación que garantiza. Entonces la ecuación 2 garantiza tal cosa, la expresión 3 tal cosa, y así voy explicando lo que garantiza cada restricción. Entonces, para que mi modelo esté completo, tiene que estar la expresión matemática y la explicación de esa expresión matemática. Listo. Para terminar la parte de formulación del problema, hay dos comentarios y uno es que si la formulación no representa la situación, se penalizarán los resultados que se obtengan y el análisis que se hagan de ellos. O sea, si su formulación tiene algún error, pues los penalizaremos en la parte de resultados y análisis. Y pues ya expliqué, este párrafo es todo lo que ya expliqué. O sea, dice la formulación no va en anexo, los parámetros sí. Hay que explicar formulación y parámetros en el artículo, no es suficiente con solo mostrar el nombre. Que creo que ya lo expliqué muy claro cuando les hice aquí el ejemplo de qué cosas pueden ir al anexo y qué cosas no. Listo. El cuarto ítem de mi artículo son los resultados. ¿Qué van los resultados? Pues como su nombre lo dice, van los resultados arrojados por el modelo de tal forma que sean claros para todas las personas que lean el artículo. Que me encuentre yo los resultados y que entienda los resultados. En otras palabras, en los resultados va el valor de la función objetivo y el valor de mis variables, pero en lenguaje del problema real. Eso puede ser una tabla resumen, muy clarita, muy llamativa, donde estén todos los resultados. Eso va en resultados. Luego viene la parte de conclusiones. ¿Qué son las conclusiones en un artículo científico? Son los hallazgos más importantes y el análisis de los resultados. Entonces, aquí en la parte de resultados se limitan a mostrar los resultados tal cual.
En las conclusiones se hacen como gráficas, usualmente se utilizan gráficas, tablas, que muestren como estadísticas o hallazgos de los resultados. Entonces, no sé, voy a decir un ejemplo de una posible conclusión. Y es que me muestren en una gráfica el número de cirugías que se le asignaron a cada médico. Entonces, con una gráfica yo veo, ay, al médico tal se le asignaron 5, al médico tal 10, o sea, veo el número de cirugías que se les asignaron. ¿Listo? Entonces, usualmente en la parte de conclusiones van gráficas. Esta parte de las conclusiones es una parte muy importante porque es el mayor aporte que hacen ustedes al trabajo. Cada grupo va a sacar conclusiones diferentes, gráficas diferentes, hallazgos diferentes. Les va a llamar la atención de sus resultados algo diferente y es la parte más importante del artículo. Por último, nos hacen falta dos aspectos que van en el artículo y son las recomendaciones, que también es una parte muy importante del artículo, que son todos los cambios en condiciones y limitaciones que ustedes propongan a la empresa para mejorar la situación actual. En otras palabras, ¿qué son las recomendaciones en un artículo científico? Son análisis de sensibilidad. Es hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si quito una restricción? ¿Qué pasa si aumento una restricción? ¿Qué pasa si aquí no pongo un 10 sino un 20? ¿Qué pasa si? Eso es lo que se pide hacer en recomendaciones. Y las recomendaciones deben ir alineadas como en dos aspectos. Una, explicar las variaciones que mejoren Z, o sea, hacer cambios, quitar restricciones, poner restricciones, agregar cosas que mejoren Z. Como este es un problema en el que estamos maximizando, pues lo que queremos es que mejore y aumente Z. Esa es la primera posibilidad. O también se pueden hacer recomendaciones que no mejoren Z, pero que mejoren la distribución de recursos. Que mejoren la distribución de recursos. ¿Por qué razón? Voy a poner un ejemplo del mismo problema que ustedes van a solucionar. Y es que la solución que ustedes van a hacer puede que les diga que el médico 1 quede asignado a 15 cirugías y que el médico 2 queda asignado a 2 cirugías. Esto no muestra una distribución equitativa de los recursos. El médico 1 claramente se va a quejar porque quedó sobrecargado con relación al médico 2. Entonces, pueden hacer cambios, meter nuevas restricciones, meter nuevas condiciones que mejoren y nivelen esa distribución de recursos, pero que me den el mismo valor de Z. Eso es lo que van recomendaciones. Aquí puse como ejemplo el recurso de médicos, pero pueden haber otros recursos adicionales. ¿Listo? Y por último van las referencias. Entonces esto es como la bibliografía del artículo y tienen que poner ahí los artículos que consultaron, o sea, las referencias de los artículos que consultaron, de los 3 artículos que hayan consultado. Ahí les pedimos que utilicen alguna norma para esa referenciación. Puede ser la norma APA o la norma de la IEEE o cualquier otra norma, y que no usen pie de página porque no está acostumbrado en un artículo científico usar pies de página. Listo. Esto sería el contenido del artículo y lo que esperamos que vaya en el artículo. Tienen que ser muy organizados para que en 16 páginas les quepa toda esta información. Vamos a hablar de la búsqueda de artículos. Como les dije, tienen que buscar 3 artículos. Entonces, para eso, la escuela cuenta con unas bases de datos. Entran ustedes por la biblioteca y buscan bases de datos y ahí encuentran los buscadores. Nosotros les recomendamos que busquen en Science Direct porque es una base de datos que tiene mucha información sobre problemas sobre artículos de optimización. Entonces les recomendamos que usen esa base de datos. Cuando entren a la biblioteca y le den Science Direct, esto es lo que les va a aparecer. Entonces aquí ustedes escriben las palabras claves y le dan buscar y ahí aparecen los artículos. ¿Qué pasa? Que esas bases de datos en muchas ocasiones no tienen los artículos completos. Entonces ustedes necesitan esos artículos completos pues para poderlos leer y decir
qué similitudes y qué diferencias tienen con el artículo. Entonces también existe una página, esto es una página pirata, pero es una página que le sirve mucho a los investigadores y es una página que se llama así. Entonces ustedes ponen esto en Google y esta es una página rusa donde han subido todos los PDFs de artículos que hayan sido publicados en revistas serias. Entonces ustedes pueden también buscar en esa página, buscan así como se busca en Google también, y ahí también van a encontrar, y ahí sí seguramente encontrarán la base de datos de los artículos de forma completa. ¿Listo? Recomendación, no esperen a última hora para buscar los artículos, pueden empezar a hacerlo desde ya. Y si quieren, me los muestran antes y me dicen, profe, es que encontramos estos artículos, queremos saber si nos sirven. Y yo con muchísimo gusto se los reviso y les digo si les sirven o no, eso no es, el enfoque no es el correcto, para que no lo lean, antes de que lo lean y ahí sí hagan la parte de antecedentes. ¿Listo? Bueno, con eso terminamos la parte del artículo. Eso es lo que tiene que ver con el artículo. Ahora vamos a hablar de la parte de la sustentación. Y en la parte de la sustentación vamos a hablar de la parte grupal y de la parte individual, pero me voy a concentrar más en la parte grupal porque es la que realmente tiene trabajo por parte de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir cuál es el objetivo de la presentación de la parte grupal? Es vender la propuesta. Ese es el objetivo, vender su propuesta, o sea, que nos convenzan de que su propuesta es la mejor. Y aquí yo siempre les digo que no piensen que nos están sustentando a los profesores de optimización de operaciones, sino que piensen que le están presentando su proyecto al dueño de la clínica que los contrató, al dueño de la clínica Bogotá Sana, es al que le están sustentando. ¿Qué duración tiene la sustentación? La sustentación dura 20 minutos. En 10 minutos se hace la presentación grupal, que es donde ustedes van a utilizar ayudas audiovisuales, y en 8 minutos se hace la sustentación individual. ¿Qué es la sustentación individual? La sustentación individual es una pregunta a cada estudiante. Esa pregunta puede ser de cualquier tipo. En esa pregunta les podemos decir, abran el GAMS y díganme qué significa tal restricción. O ábranme el artículo y díganme qué quiere decir esta parte del artículo. O dígame porque esto es un modelo de programación lineal. O sea, puede ser la pregunta sobre todo lo que hay en el artículo. ¿Listo? Eso en cuanto a la individual. Ahora vamos a hablar de la parte de la presentación grupal. La idea de esa parte de presentación grupal es vender el proyecto, o sea, que ustedes nos convenzan de que su proyecto es el mejor. En la presentación grupal, o sea, en esa parte grupal, pueden o no hablar todos los integrantes del grupo. Entonces, en estos 10 minutos que ustedes están haciendo aquí, pueden decidir que hablen todos o que hable uno solo o que hablen dos. Ustedes deciden cómo organizan esos 10 minutos. Nosotros en esos 10 minutos no nos metemos para nada. Si alguien es muy bueno formulando, pero considera que es muy nervioso y que prefiere no hablar, nosotros no tenemos ningún problema en que no hable. ¿Qué sí tiene que pasar? Que deben estar todos en la llamada que se haga para la sustentación y todos deben estar preparados para contestar las preguntas, porque la parte individual, pues sí, cada persona recibe una nota individual. Esa nota es de cada uno. ¿Listo? Pueden tener a su disposición cualquier otra información que pueda ser complementaria a la presentación. O sea, ustedes van a estar ese día presentando la presentación que entregan en Moodle, pero pueden tener más, no sé, un video, algo que consideren que les va a servir para ese momento, pero tengan en cuenta que solamente tienen 10 minutos. Ojo con el lenguaje que usan en la sustentación. Cuando estén hablando en la parte grupal, no vayan a hablar de que la función objetivo les dio tanto, o que hubo un precio sombra, o costo reducido, porque su presentación tiene que ser una presentación ejecutiva, o sea, tiene que ser para personas que entiendan cualquier lenguaje, y pues seguramente el gerente de una clínica no tiene ni idea que es una función objetivo. Entonces hay que hablar en lenguaje que todos entiendan. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Nuevamente, la idea es vender el proyecto, lo estamos repitiendo en toda parte, pero para que tengan presente que la idea es vender el proyecto.
no se debe mostrar el modelo matemático, o sea, en la parte de la sustentación grupal, no se debe mostrar el modelo matemático. Si en la parte individual les pedimos mostrarlo, pues ahí sí lo tienen que mostrar. Deben concentrarse en la parte de resultados y recomendaciones. O sea, lo más importante de su presentación es la parte de resultados y recomendaciones. ¿Qué deben decir en la presentación? Entonces deben decir estas 5 cosas. Lo primero, hablar de una descripción de la problemática a solucionar. Una muy breve contextualización de cuál es el problema al cual ustedes se están enfrentando. La metodología empleada para la solución, entonces hablar de que utilizaron modelos matemáticos, pero no mencionar el modelo ni mostrar el modelo, solo mencionar que la solución no se la sacaron de la manga, sino que apareció del resultado de un modelo. Luego mostrar los resultados obtenidos. Digamos que en estos 3 primeros ítems se deben gastar por mucho 3 minutos. Y luego hablar de conclusiones y análisis de los resultados. Es la parte más importante que ya les expliqué que son conclusiones y análisis de resultados. Y recomendaciones que también ya les expliqué. O sea, las conclusiones y recomendaciones son lo mismo que va en el artículo, pero mostrado en una presentación de forma amigable. ¿Cómo se van a realizar las sustentaciones? O sea, ¿cómo va a ser la logística? ¿Por dónde se van a hacer? ¿Quién va a compartir pantallas? Si es necesario que prendan cámaras, o etcétera. No lo hemos definido todavía. Entonces, en la semana 14, que es dentro de 2 semanas, se les informará por medio de un correo electrónico cómo será en detalle la realización de esas sustentaciones. O sea, en detalle cómo funcionarán y el horario. Van a ser en la semana 16 de clase, las sustentaciones van a ser en esa semana, pero el horario no lo hemos definido, entonces cuando lo definamos, pues también se los diremos. Bueno, hablé 1 hora y ¿qué? Y 16 y 6, 1 hora y 6 minutos hablé. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mucha información en un solo día? Dime, Daniela. Profe, en la parte de los horarios de presentación, ¿se van a manejar los días sábados? No, se van a manejar los días de... No, en el horario de clase. Van a ser en los horarios de clase. Ah, vale, profe, gracias. Van a ser en los horarios de clase. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento no, profe. Bueno, pues yo sé que les dije mucha información y como le dice Andrés, de pronto ahorita no les surge ninguna pregunta, pero cuando ya empiezan a trabajar les van surgiendo. Entonces, pues nada, estaré disponible. Recuerden que la otra semana pues no tenemos clase de temas, sino que es dedicada 100% al proyecto. Y este jueves pues también dedicado al proyecto y me reuniré con cada grupo en el horario que les mandamos por correo. Y que el viernes les mandaremos cuál va a ser el horario los otros horarios para que se inscriban para dudas con monitores o dudas con profesores y pues a trabajarle duro al proyecto. La idea es que todos logren sacar un muy buen proyecto adelante y ya, muchachos, pues les deseo muchos éxitos en el desarrollo del proyecto, que se lo gocen, que no lo sufran y cualquier duda que tengan me van contando. Gracias, profe. Vale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, muchachos, cuídense. Profe, que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, lo mismo para ti. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao.